Muy buenos días, buenas tardes, esperando que estén bien. Bienvenidos a la sesión número 4, compuestos orgánicos. Y bueno, ustedes me preguntarán, bueno, profe, ¿por qué vamos a estudiar compuestos orgánicos si no es química? Yo les había comentado que dentro de los compuestos orgánicos íbamos a encontrar moléculas que eran las precursoras de la vida, moléculas que son muy importantes para que todos los seres vivos podamos estar aquí en la Tierra, ya sea porque las consumamos para nuestra alimentación o porque forman parte de nuestra estructura, de nuestros huesos, de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestras células, de la membrana celular, del cerebro, etc. Como pueden ver en la imagen, los compuestos orgánicos los podemos encontrar en todos los alimentos, en el chile, los elotes, los jitomates, la carne, etc. Pero también van a formar parte de nosotros, tal cual lo dije, del cabello, de nuestros músculos, del corazón, de la sangre, etc. Y bueno, los compuestos orgánicos van a estar formados precisamente por CHOMS y Fe, que es hierro, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y hierro. Y estos son los que van a formar a las macromoléculas o compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos van a tener un esqueleto de carbono. Esto que está aquí es el esqueleto y como lo ven, todo está formado por carbono. En el caso del metano tiene un carbono, también está un esqueleto, 2, 4, pero es el esqueleto de carbono. En este caso de la fructosa, esto es el esqueleto, que también son carbonos. Existen 4 moléculas orgánicas principales para la formación de todo lo que les estoy comentando. Estas macromoléculas se conocen como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En la clase de hoy vamos a revisar los carbohidratos, a los lípidos y a las proteínas. Iniciemos. Los carbohidratos también son conocidos como glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Los carbohidratos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, como aquí bien lo indico, por CHO. ¿Sale? En el examen precisamente les voy a preguntar por qué elementos están formados los carbohidratos y van a ponerme CHO. Ahora bien, los carbohidratos se dividen o se clasifican en 3 diferentes: los llamados monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Esta es su clasificación. Los monosacáridos en general van a tener un sabor dulce. Ahorita vamos que los vean, van a saber que es verdad, que son dulces. También son conocidos los monosacáridos como azúcares simples y van a tener en su esqueleto de 3 a 10 moléculas de carbono. Esta es una característica muy importante y de hecho es la que voy a preguntar en el examen. Un monosacárido está formado por 3 a 10 elementos de carbono. Aquí tengo, por ejemplo, una pentosa y una glucosa que van a estar formadas por 5 carbonos y se le llama pentosa. Y tenemos una de 6 que se le conoce como hexosa, ¿sale? Y son las más importantes dentro del mundo de los monosacáridos, ya que por ejemplo en las pentosas vamos a tener la ribosa y a la desoxirribosa. Estas 2 moléculas forman parte del ADN y del ARN. Y la glucosa es esta molécula de 6, va a ser la que nos dé energía a todos los seres vivos. Por eso son tan importantes los monosacáridos. Dentro de los monosacáridos también vamos a poder encontrar a la fructosa y podemos encontrar a la galactosa. La fructosa la vas a poder encontrar en todas las frutas, en la piña, en el melón o en la sandía. Cada que tú comes estas frutas vas a estar consumiendo fructosa o un monosacárido. Y eso es lo que te da energía para que tú puedas vivir todos los días. La siguiente clasificación son los disacáridos. Compuestos formados de la unión de 2 monosacáridos mediante un enlace glucosídico, en el cual se desprenderá una molécula de agua. ¿A qué se refiere esta definición? Tenemos por aquí un monosacárido llamado glucosa, que es el que les presenté por acá, glucosa, y luego voy a tener a la fructosa, este elementito. Los uno mediante un enlace glucosídico, este que tengo aquí. Entonces un disacárido es cuando yo uno una glucosa o una fructosa, y entonces voy a formar lo que se conoce como sacarosa. La sacarosa es la azúcar de caña que tú consumes cuando endulzas tu té o tu café. Bueno, pues esa es lo que te está consumiendo. Un disacárido formado por 2 monosacáridos. Por otro lado, la leche que tú consumes, la lactosa,
va a estar formada por una molécula llamada galactosa y por la glucosa. Cuando tú juntas estas dos moléculas vas a obtener la lactosa, que es justamente lo que contiene tu leche. Entonces, pues si te das cuenta es muy sencillo aprender que es un disacárido, nada más es la suma de dos monosacáridos. Ahora, polisacáridos. Los polisacáridos se forman a partir de la unión de muchos monosacáridos, especialmente glucosas. Bueno, cuando se refiere a muchos, puede ser a partir de 3, 4, 5 o hasta miles. En este caso, dice, la amilosa está formada por 500 a 20.000 unidades de glucosa. O sea, puede haber una unión de 500 hasta 20.000. Entonces, un polisacárido es cuando yo junto muchos monosacáridos, de 3 hasta 1000, 20.000, 30.000. Como representantes de los polisacáridos vamos a tener al almidón, que es una cadena de glucosa que forman parte de los alimentos vegetales. El almidón es la reserva energética de las plantas. Por ejemplo, la raíz de la planta llamada, lo que es la papa, justamente es lo que tú te consumes. Y esta está formada por esta reserva energética. La papa es almidón puro. Entonces, cuando te estás comiendo una papa, estás comiendo muchos azúcares, ¿vale? Por eso los diabéticos tienen prohibido comer papa, de hecho. Ahora, pero los humanos, ¿dónde reservamos nuestra energía? Las plantas lo reservan en el almidón, como bien ya lo dije ahorita. Pero los animales lo vamos a reservar en algo llamado glucógeno. ¿Y el glucógeno dónde se almacena? ¿Ves esas llantitas? Agárrate el estómago y aquí te aprietas. Y esas llantitas que tienes ahí donde estés flaquito o flaquita, vas a encontrar algo que puedes apretarle. Bueno, esta es tu reserva energética de glucógeno. En las llantitas vas a poder encontrar toda esta reserva de polisacáridos. Ahora bien, las plantas, tú has comido una planta, la que sea, no sé, un pepino, no sé, lechuga o col, y te das cuenta que al morderla se escucha como truena. Eso está formado lo que es la pared celular, y los polisacáridos van a formar parte de esta pared celular, como aquí se indica. Mira, cada una de estas va a ser una molécula de monosacáridos, y ve, están enrolladas para formar lo que se conoce como la pared celular. Entonces también va a formar parte de la celulosa. La celulosa es cuando tú muerdes, eso que se escucha cuando estás mordiendo tu celulosa, o la celulosa de la verdura. Entonces, vamos a poder encontrar a los polisacáridos también formando parte de la celulosa. Bueno, como te das cuenta, lo que son los carbohidratos tienen muchas funciones. Su principal función pues es darte energía, no solo a ti sino a todos los otros seres vivos. Van a formar parte de la estructura de la célula, de la membrana celular, y también forman parte de la celulosa de las plantas. Y ¿has visto los artrópodos? Por ejemplo, como los cangrejitos. Ellos van a tener encima algo llamado una capita, como su citoesqueleto que tienen ellos, y ese está formado por quitina. La quitina también es un polisacárido que va a proteger a los artrópodos. Forman parte de otros componentes, como la ribosa y la desoxirribosa, que te decía que formaban parte del ADN y del ARN. La glucosa también es una reserva de energía. Los carbohidratos van a estar compuestos también como polisacáridos en forma de almidón y de glucógeno. Y como ya te dije, el almidón es la reserva de las plantas y el glucógeno es la reserva de los animales, incluyendo a los humanos. Los carbohidratos en su estructura contienen nitrógeno y van a formar parte de cartílagos, huesos y tendones. Quiere decir que entonces también vamos a poder encontrar carbohidratos en los cartílagos, por ejemplo, como de tus orejitas, en los huesos y en tus tendones. Si te das cuenta, entonces los carbohidratos van a estar en todo lo que pertenece a tu alimentación, pero también van a formar parte de tu estructura ósea. Muy bien, el siguiente tema van a ser los lípidos. Y los lípidos son otro tipo de compuesto orgánico que, de igual manera que los carbohidratos, van a realizar funciones energéticas y estructurales. Solamente que lípidos, vamos a tener una clasificación más amplia. Y los lípidos, en lugar de estar formados solo por CHO, van a estar formados por CHOMS. Es otra pregunta de examen. Y los lípidos vamos a poderlos clasificar en dos formas, llamados saponificables y no saponificables. Los que son
no saponificables o insaponificables se llaman así porque no se pueden hidrolizar en presencia de hidróxidos. ¿Qué se llama hidrolizar? Es ponerles moléculas de H2O de agua. Y bueno, la clasificación de los saponificables, podemos encontrar saponificables sencillos o saponificables compuestos. Dentro de los no saponificables o insaponificables, es un sinónimo, mira, no saponificables, insaponificables, son sinónimos. Podemos encontrar a los esteroides, a las vitaminas y a las hormonas. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Vamos a empezar por los saponificables sencillos y vamos a ver lo que son las grasas. Las grasas es el grupo de biomoléculas más abundante en los seres vivos. Sirven como reserva energética para los seres vivos y forman un abrigo protector que los aísla del frío y del calor excesivo. Te explico. Cuando hace mucho calor, ¿qué pasa con tu cara? Tu cara empieza a sudar y se empieza a generar un aceite. Ese aceite te está protegiendo del calor para que no te quemes. ¿Qué pasa cuando hace frío? También algunos animales, por ejemplo, como los delfines o como los pingüinos o como los osos polares, tienen una grasa protectora en todo su cuerpo que cuando hace mucho frío, esta los va a proteger. Y además esos animales nadan en aguas que son muy frías, entonces esta grasita los está protegiendo. Entonces las grasas saponificables sencillas van a servir para eso. Dentro de las grasas vamos a encontrar a los triglicéridos. Se componen exclusivamente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es la unión de glicerina con 3 ácidos grasos, como el caso de los ácidos palmíticos, estearíticos y oleicos. ¿Ves con la grasa que cocina tu mamá? Bueno, pues son los triglicéridos, justamente compuesta por 3 carbonos, que es la glicerina, y por 3 ácidos grasos. Cuando vas a freír tu bistec, bueno, pues entonces estás comiendo triglicéridos. De hecho, un estudio muy importante de la sangre, cuando se analizan los papás o ya los adultos como yo, pues es el estudio de los triglicéridos, ¿sí? Bueno, regresamos. Saponificables compuestos. Vamos a encontrar aquí a los fosfolípidos, a los esfingolípidos y a los glucolípidos. Vamos a revisarlos. Los fosfolípidos es una especie de lípido y van a formar parte de la membrana celular. Su principal característica es un carácter anfifílico, es decir, una parte de la molécula tiene afinidad por el agua y la otra por la grasa. Por ejemplo, si te pongo al biólogo, ¿no? Por enfrente, o sea, por la parte de mi cara, soy afín a que me llegue el agüita, la quiero mucho y la acepto. Pero por la parte de la espalda, bueno, soy afín a la grasa. ¿Sí queda claro? En esta parte, vamos a tener aquí, esta es afín al agua y esta afín a la grasa. Lo que me ayuda es a que haya como una barrera. Por aquí puede pasar el agua, pero no puede pasar la grasa, y aquí al revés. Entonces estos van a estar principalmente formando parte de la membrana nuclear, de la membrana celular, y va a servir para el transporte. Así van a poder entrar algunos productos y otros productos no. La siguiente clasificación son los esfingolípidos, formados por una molécula de ácidos grasos y una cabeza polar variable. Los más importantes vamos a encontrarlos en el cerebro, como los llamados cerebrócidos o gangliócidos. Estos nos van a servir para dar comunicación al cerebro con sus fibras nerviosas. Por ejemplo, cuando tú agarras algo caliente, bueno, pues vas a detectar con tus fibras nerviosas y van a llegar hasta tu cerebro esa señal donde dice está caliente, no toques. Entonces también los lípidos van a formar parte del cerebro, del sistema nervioso. Por último vamos a tener a los glucolípidos. Los glucolípidos forman parte de la capa lipídica de la membrana celular. Eso quiere decir que también forman parte de la membrana. Y es un componente fundamental del glicolax, donde actúan como reconocimiento celular y como receptor antigénico. ¿Qué significa esto? Vas a decir, bueno, esto suena raro. Pero bueno, un receptor antigénico es el que va a detectar que esas células que están dentro de tu cuerpo sean tuyas. A eso se le llama como receptor antigénico. Si de repente entra una célula que no es tuya, entonces pues todo tu sistema dice hay que matarla y entonces la ataca. Es así como funciona, como nuestro cuerpo es inmune a virus. ¿Qué pasa? Entra un virus
Y las células, gracias a los glucolípidos, van a decir, ¿sabes qué? Este virus no corresponde a los genes o a la genética como la que tenemos nosotros. Es diferente, es un invasor. Hay que matarlo, van y lo atacan. Entonces, esa es la función de un glucolípido. Si te das cuenta, aquí estamos viendo 3 funciones muy importantes del sistema o del cuerpo. Y bueno, vamos a regresar a las 3 clasificaciones. Te recomiendo que revises nuevamente estos 3 conceptos. ¿Qué viene en el examen? Por ejemplo, en fosfolípidos te voy a poner. Su característica es que, bueno, va a estar en la membrana celular y tiene un carácter anfifílico. Realmente es lo que te pongo en el examen. Esfingolípidos, voy a decir que lo vamos a encontrar en el tejido nervioso del cerebro y de las membranas celulares. Entonces, esfingolípidos, la clave es tejido nervioso del cerebro. Y los glucolípidos, su característica principal es el reconocimiento celular y como receptor antigénico, ¿sí? Eso es lo que viene en el examen. O sea, yo te voy a poner qué es un glucolípido y te voy a poner los incisos, y en este caso, bueno, te voy a poner esto, que es un receptor antigénico y reconocimiento celular. Espero que con eso, o en tu resumen o en tu cuadro sinóptico, lo puedas poner para que sepas qué es lo que viene en el examen. Por otro lado, tenemos a los no saponificables. En los no saponificables vamos a encontrar a los esteroides y a las hormonas. Los esteroides son lípidos derivados de un hidrocarburo saturado, llamado esterano. Los esteroides se forman por la aparición en distintas posiciones de este hidrocarburo. El más abundante de todos es el colesterol. Este se encuentra en la membrana de las células animales, lípidos de la membrana. También se encuentra en la sangre, donde suele pasar unido a proteínas, formando lipoproteínas. Es necesario para las células, pero en exceso es perjudicial, ya que se puede depositar en las paredes internas de las arterias del corazón. Y bueno, esto llega a provocar lo que se llaman los infartos. Estos vamos a sintetizarlos en el hígado y van a servir para poder, bueno, dice ácidos biliares ahí, sirve para deshacer el alimento. Pero también dentro de los esteroides vamos a tener las hormonas sexuales, como los andrógenos, la progesterona, los estrógenos, etc. Las hormonas esteroides van a derivar del colesterol, como ya lo vimos. Dentro de ellas hay que destacar a las hormonas producidas por la corteza de la cápsula suprarrenal. Y bueno, dentro de ellas vamos a poder encontrar el cortisol, que interviene en el metabolismo de los glúcidos. ¿Qué significa esto? Bueno, el cortisol ayuda a regular la glucosa, entonces es muy importante. Las hormonas sexuales, como ya las que te mencioné, como son la testosterona, los estrógenos, la progesterona y los andrógenos, van a servir para producir el desarrollo sexual de los individuos. ¿Como cuáles? Como tu manzana de Edén, como el ensanchamiento de las caderas, como los vellos púbicos en las axilas, los vellos púbicos en la zona sexual, la producción de espermatozoides, entre otros. Bueno, también dentro de los lípidos vamos a encontrar la vitamina D. Esta vitamina regula el metabolismo del calcio y del potasio y su absorción en tu intestino. Su falta de esta vitamina, que es la D, va a producir algo llamado raquitismo o osteomalacia en los adultos. ¿Qué significa esto? Si no tengo vitamina D o no consumo vitamina D, lo que voy a hacer es que mis huesos sean muy débiles. En el caso de los niños pueden producir huesos de cristal si esto se pone muy difícil o no se trata a tiempo. Y en el caso de los adultos, pues también puede producir como malestares como la artritis o como rompimiento de huesos, entre otros. Entonces es una función muy importante también de los lípidos, la vitamina D. En resumen, la función de los lípidos, al igual que de los carbohidratos, va a ser funciones del ser vivo, como componente estructural de la membrana celular, puede ser componente estructural del sistema nervioso, de la reserva energética, funciones de abrigo contra el frío y el calor, como ya te mencioné. Y bueno, como ya bien dije, intervienen como componentes funcionales importantes como el cortisol y en hormonas sexuales. O sea, quiere decir que los lípidos te van a servir, aunque tú digas, o sea, yo creía que los lípidos solamente eran las grasitas,
Pues no, resulta que los lípidos también los podemos encontrar en tus hormonas sexuales, en el cortisol, que además el cortisol también regula los comportamientos de estrés. Cuando tú tienes mucho estrés, el cortisol también está regulando todo esto, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado un poco claro lo de los lípidos. Yo sé que este tema es un poco complejo, un poco difícil tal vez de lípidos, pero te recomiendo que regreses el video hasta donde terminó carbohidratos, veas otra vez la parte de lípidos. Si no le comprendes, vuélvelo a regresar. Y yo te recomiendo que lo veas unas 3 veces para que quede muy claro este tema. El último tema que vamos a ver el día de hoy son las proteínas. Las proteínas van a estar compuestas por CHONS y Fe, ¿sale? Son los compuestos más abundantes en la célula. Si yo le quito toda el agua a una célula y dejo nada más la parte de la masa, el 50% va a ser proteína. Vamos a poder encontrar las proteínas en carnes, principalmente en huevos, en pescados y en leguminosas. Y ahora bien, aquí, hace rato vimos que los carbohidratos se dividían en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Luego teníamos a los lípidos que se dividen en saponificables e insaponificables, y tan. En el caso de las proteínas tiene 2 clasificaciones. Una clasificación es por su estructura y otra es por su forma. Vamos primero a ver por su forma. Y bueno, vamos a ver en este caso que tenemos las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas se encuentran en forma de cable u hebras. Ejemplo de ellos son la queratina y el colágeno. Van a proporcionar soporte mecánico a las células y como componente de tendones, piel y hueso. Cuando tú ves un champú o ves una crema, siempre te van a decir que viene con queratina y con colágeno. ¿Por qué? Porque sirve precisamente para los componentes de tu piel y de tu cabello también. Entonces, esa es su función de las proteínas fibrosas. Las proteínas globulares tienen forma esférica. Participan en los procesos vitales del organismo, como enzimas y anticuerpos. Dentro de estas vamos a poder encontrar, glóbulos rojos, por ejemplo. Podemos encontrar a la insulina, entre otros. Entonces, bueno, te las presento. Esta es una proteína globular y esta es una proteína fibrosa. Como bien te dije, también vamos a tener la clasificación de las proteínas por su estructura. En este caso vamos a tener 4. La estructura primaria, esta que tengo aquí, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La estructura primaria está formada por una serie de aminoácidos unidos por un enlace peptídico en forma de cadena. Es como si fuera un rosario. Cada bolita de ese rosario va a ser un aminoácido. Para que se llame proteína debe contener al menos 10 aminoácidos o 10 rosaritos. O sea, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 6, no sería una primaria. Pero si le agrego otras 4, entonces ya tendríamos una estructura primaria. Y así están, así en esta formita, como si fuera un rosario. Por otro lado tenemos la estructura secundaria. Se forma de una serie de cadenas polipeptídicas en forma de hélice o plegadas, unidas por un enlace de hidrógeno. Y dices, bueno, ¿qué quiso decir el profe con eso? Mira, tan sencillo. Yo tengo una estructura primaria y la uno con otra estructura primaria, o sea, tuviera 2 rosarios. Estas las empiezo a cruzar entre ellas y me va a dar esta forma. ¿Qué forma? Pues la estructura secundaria. Entonces, cuando tengo 2 estructuras primarias y las uno, mediante un enlace polipeptídico, un enlace de hidrógeno, lo que voy a tener entonces es una estructura secundaria. Vamos a pasar por las estructuras terciarias. Se presenta un superplegamiento y enrollamiento de la estructura secundaria, constituyendo formas tridimensionales geométricas muy complicadas que se mantienen por enlaces fuertes y hay interacción iónica e interacciones hidrofóbicas. Bueno, es muy sencillo. También dices, bueno, está muy complejo, pero mira, te lo voy a explicar de esta forma. ¿Ves esta estructura secundaria? Imagínate que aquí le pones tu mano, acá le pones otra mano y las aplastas. A eso se le llama superplegamiento. Si tú la aplastas, te va a dar esta forma, ¿sí?
O sea, es como un acordeón, lo tienes abierto, lo cierras y lo aplastas. Entonces, esto es la estructura terciaria. Muy sencillo, ¿no? Por último, tenemos a la estructura cuaternaria, representada por el acoplamiento de varias cadenas polipeptídicas iguales o diferentes, con estructura terciaria, quedan ensambladas por enlaces débiles no covalentes. Bueno, tengo una de estas, por acá tengo otra igualita y por acá tengo otra igualita. Las uno, ya al unirlas me da una estructura cuaternaria, quiere decir que debo de unir de 2 hacia adelante, 4, 5, 6 de estas estructuras terciarias para formar una estructura cuaternaria. Cuando estoy en el salón de clases, lo que hago es agarrar unos audífonos y los pongo así en cadenita y les digo, bueno, este audífono representa una estructura primaria. Luego les pido otros audífonos de otro color, 1 o 2 audífonos, y tengo mi estructura secundaria. Esos audífonos los hago bolita, los superpliego, tengo mi estructura terciaria. Y luego le pido a otros 2 compañeritos que hagan lo mismo que yo acabo de hacer, pego su estructura terciaria mía, la de sus otros 2 compañeros, y ya tengo mi estructura cuaternaria. Y así, tan sencillo como eso, es la clasificación de las proteínas. Bueno, un tema importante sobre las proteínas es la llamada desnaturalización. Desnaturalizar significa matar una proteína o causarle trastornos. Y bueno, esto se produce desarreglando la secuencia de aminoácidos. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo desnaturalizo una proteína? ¿Y por qué es tan importante saber cómo desnaturalizar una proteína? Bueno, yo puedo desnaturalizar una proteína cuando yo le cambio su pH y su temperatura. Esta es pregunta de examen. ¿Qué es la desnaturalización? La ruptura de enlaces por cambio de pH y temperatura. Bueno, y ustedes preguntan, bueno, ¿para qué diablos me sirve eso? Resulta que cuando tú tienes temperatura y tu temperatura empieza, lo que le llaman calentura, es cuando tus grados de 36.2 hacia arriba empieza a subir 37, 38, 39 y entonces mamá se empieza a preocupar. ¿Por qué se preocupa? Porque si sigue aumentando la temperatura vas a desnaturalizar a tus proteínas y puedes hasta morir o te puede causar un daño en tu cerebro. Entonces por eso es tan importante cuidar la temperatura cuando estás enfermo. Por ejemplo, el pH. El pH nos va a servir para desnaturalizar, por ejemplo, no sé si has visto que salen hongos, ¿no? Por ejemplo, pero no los de tus pies, hongos que salen, no sé, en una coladera, todos verdosos. Y dice tu mamá, ¿cómo los mato? ¿O cómo podría ser para matarlos? La respuesta es les cambies el pH. ¿Por qué? Porque vas a desnaturalizarlos, los vas a matar y entonces desaparecen los hongos. Entonces, si tú quieres matar un ser vivo, pues lo desnaturalizas. ¿Cómo? Cambiándole la pH y la temperatura. Entonces, por eso es tan importante conocer qué es la desnaturalización y qué lo causa. Muy bien, función de las proteínas. Existen varios tipos de funciones y vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera función de las proteínas es estructural, como el colágeno, la elastina y la queratina. Como ya te dije esto, vamos a poder encontrarlo en tu tejido óseo, tendones, en la córnea, en la piel y en tu cabello. Si tú puedes jalarte tus cachetes en este momento, es que tienes buena elastina. Hazlo. Yo ya lo hice, sí tengo buena elastina. Es para que se estire la piel, pero no solamente para doblar tus cachetes, para que puedas abrir y cerrar tu mano, bueno, pues necesitas a la elastina. El colágeno y la queratina sirven como función estructural para sostén. Si tú te jalas tu cabello y no se te rompe, quiere decir que tienes muy buenas proteínas de colágeno y queratina. Otra función son las hormonales. En este caso dice la insulina. La insulina, como tú sabes, o no sé si sepas, es una proteína que sirve para que no exista tanta azúcar o carbohidratos en la sangre. ¿Cómo funciona? La insulina agarra de la mano a la glucosa y la mete a la célula. Si la insulina no mete a la glucosa a la célula, la glucosa por sí sola no puede entrar. Entonces es muy importante que haya insulina dentro de tu sangre. Las personas con diabetes no tienen esa insulina y por lo tanto la glucosa está rondando por toda su sangre todo el tiempo. No es hasta que se inyecta la insulina por el brazo que entonces la insulina puede agarrar a la glucosa y meterla a la célula
para que nosotros la podamos aprovechar para tener energía. De defensa, como la globulina. Los glóbulos rojos van a ser los que te van a proteger contra las bacterias y contra los virus. Son los que van a detectar si hay algún patógeno y lo van a tratar de matar. Entonces también es una función muy importante de las proteínas. Otra función es la de transporte, como la hemoglobina. La hemoglobina es como un coche, pero es el coche del oxígeno. Si no existe ese coche, pues entonces el oxígeno puede andar rondando por toda mi sangre sin que pase nada, o puede andar por ahí todo disperso, pero no pasa nada. Con la hemoglobina, entonces ya se sube este oxígeno al coche llamado hemoglobina, y entonces sí lo puedo llevar hacia mi cerebro, lo puedo llevar hacia la punta de mis pies o hacia el órgano que lo necesite para poder vivir. Otra función es la de coagulación. Cuando tú te cortas, no sé si te has dado cuenta, te sale un poco de sangre, después coagula y entonces ya se cierra la herida. Eso se llama coagular y es otra función. Como material de reserva, las proteínas se pueden crear dentro de tu cuerpo y las podemos tener como material de reserva. División celular. Hay un tipo de proteínas llamadas histonas que sirven para que después tus células se puedan dividir y nosotros podamos crecer, desarrollarnos, etc. Otra función de las proteínas es funcionar como neurotransmisores, como la endorfina. La endorfina es la encargada de que los orgasmos sexuales, por supuesto, también la puedes liberar comiendo chocolate o con dolor. Si te has dado cuenta en algún momento, no sé, que te duele el diente y estás con la lengua dale y duro con ese diente y tu mamá te dice, ya Abraham, déjate eso, ya Perla, déjate eso. Bueno, nosotros estamos mueve y mueve el diente sintiendo ese pequeño dolor porque liberamos endorfina, sentimos placer con ese pequeño dolor. Piénsalo si alguna vez lo has hecho y verás que sí tengo un poquito de razón con esto. Y bueno, con esto cierro el tema de estos 3 macromoléculas. La siguiente clase vamos a hablar sobre las otras, pero por el momento quiero que se aprendan estas y les voy a marcando un poco de lo que puede venir en el examen. Por ejemplo, viene la función de la insulina, la función de la globulina, la función de la hemoglobina, eso te lo pregunto mucho en el examen, la función de la endorfina, la función de las histonas, eso viene en el examen, son preguntas literalmente de que van a venir en tu examen. Por supuesto, ya te dije que la naturalización también, te voy a preguntar en el examen cada uno de estos, también cómo es que es una forma primaria, cómo es una secundaria, cómo una terciaria, cómo una cuaternaria, etc. Y bueno, con esto espero que haya quedado claro el tema. Y bueno, hay un Word que vas a poder encontrar en Classroom y ahí te explico la actividad que tienes que hacer, que es hacer un mapa mental, un mapa conceptual y un cuadro sinóptico. Ahí vienen las especificaciones de lo que te pido. Y bueno, sin más, terminamos esta sesión. Que tengan una excelente tarde.